dominadas las unidades, ¿cierto? No sé si le adelantó algo Silvio, sí, ayer. ¿Cómo hacer el parcial? Multiple choice. ¿Alguna pregunta para desarrollar, seguramente? ¿Algunos conceptos para unir conceptos? Nada complicado, la verdad que sencillo para el que estudió. Bueno, hoy vamos a terminar de ver la unidad 3. Entraría, digamos, hasta lo que veamos hoy. La idea es repasar un poquitito lo de esta unidad y tratar de ejemplificarlo con un caso práctico. Algo como lo que siempre hacemos, digamos, para entender los conceptos. Bueno, ¿qué entienden por investigación de mercado? ¿Qué es la investigación de mercados? ¿O para qué se hace? ¿Cuál es el objetivo de investigar un mercado? Buen día. ¿Por qué una empresa los contrataría para investigar el mercado? ¿O por qué una empresa puede llegar a creer que necesita una investigación de mercado? Para saber qué quieren los consumidores. Muy bien. ¿Para qué más? ¿Para qué más? Sí, entender qué quieren los consumidores para así aumentar las ventas, puede ser. Adaptar mis estrategias de marketing a esas preferencias y buscar aumentar las ventas. ¿Qué más? ¿Para qué más? ¿Solo para entender qué quieren los consumidores? Para conocer el nivel socioeconómico ¿De quiénes? de los consumidores, en este caso, de las ¿De personas. los consumidores o de los consumidores potenciales? Puede ser. ¿Qué más? Seguimos con los consumidores. ¿Qué más? Para entender el comportamiento del sector. ¿Y a qué nos referimos con comportamiento del sector? La competencia. Ahí puede ser. Para eso también. Para analizar a la competencia. ¿Qué más? ¿Para qué más? Buscar nuevos proveedores. Y puede ser, no necesita hacer una gran investigación de mercado para conseguir nuevos proveedores. Me Para parece que hay... saber, para saber qué piensa de mi producto, para tener una devolución de mi Para hacer producto, una devolución sobre mi producto. Para ver... y comparar con, o sea, también puedo hacer una encuesta grande y comparar diferentes productos y dentro de esos productos poner el mío para saber qué piensan del mío y qué piensan de los demás. Bueno, sí, puede ser que busque eso. Entonces, a ver, para tener un problema o una situación que desee conocer y que requiere de conocimientos más detallados y específicos. Verónica. Puede ser. Pero básicamente, para entender un poco a los consumidores, ¿no es cierto? Para conocer quiénes son mis consumidores, cuáles son sus preferencias, para conocer un poco el sector, quiénes son mis competidores. ¿Cómo? Para poder detectar amenazas y oportunidades también. Para entender cuál es mi posicionamiento, cuál es el lugar que ocupo yo en el mercado. Para entender cómo me perciben mis consumidores. No solo para entender cuáles son sus preferencias, sino para entender cómo me ven a mí. ¿Sí? ¿Cuál es mi posición en el mercado? ¿Sí? En relación a la competencia. Para eso sirve una investigación de mercado. Entonces, ¿qué es investigar el mercado? Entender esa dinámica, entender cuál es la dinámica del sector. ¿Sí? ¿Quiénes son mis competidores? ¿Quiénes son mis clientes? ¿Cuáles son sus preferencias? ¿Cuál es la situación en la que estoy inmerso? ¿Cómo me perciben? ¿Y qué necesito primero para investigar, para hacer una investigación? ¿Qué necesito? A ver, no traje la fibra, bueno, no importa. ¿Qué es lo que necesito? Siempre hablamos de que hay un proceso, ¿sí? Un proceso de investigación, un proceso en general. Cuando hay un proceso hay una caja negra. Hay inputs y outputs, ¿sí? Después una retroalimentación.
¿Qué serían los inputs para poder hacer una investigación de mercado? ¿Qué necesito? Información. ¿Se acuerdan? ¿Vieron un sistema de información de marketing? Un grafiquito que mostró Silvia, a ver. Tuc, 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 tuc. Esto. Sistema de información de marketing. Lo vieron ayer. Esto es el input que necesito para desarrollar mi investigación. Ahora, esta investigación, esta información, ¿de dónde puede provenir? Acá vemos los tipos de información, cualitativa, cuantitativa. ¿De dónde puede provenir esa información? Ahí les dejo una pista. Mañana tienen que salir a hacer una investigación de mercado. Les contratan porque ustedes son estudiantes de marketing, entonces le toca hacer una pasantía en alguna empresa. Tienen que hacer una investigación de mercado. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo empezamos? Si yo tuve recién 2 clases de investigación de mercado. ¿Cómo harían? Primeramente buscamos los datos existentes. Los datos existentes. ¿Qué datos existentes? Y se puede buscar información, no sé. Primero hay que saber qué vamos a investigar. Primero hay que saber qué vamos a investigar. ¿Sí? Muy bien. Y ahí busco información. ¿Y la información de dónde puedo sacar? De datos existentes. Por ejemplo, ¿qué datos existentes? Base de datos de Internet, Google, diferentes páginas. Base de datos de Internet, de organismos públicos, del INDEC, puede ser, ¿sí? Algunas publicaciones que haya. Muy bien. ¿Y de dónde más? ¿Esas qué son? ¿Fuentes internas o fuentes externas? Con seguridad, fuentes externas. ¿Sí? ¿Y son primarias o secundarias? ¿Por qué secundarias? Son las que están disponibles, al alcance de todos. Puedo googlear, puedo buscar, puedo informarme, ¿sí? Me fijo, bueno, el índice del consumidor, cómo está la inflación, más o menos cuál es el salario promedio en la población, la afluencia de turistas a la provincia, cuánto gastan por día los turistas. Supongamos que mi emprendimiento, que mi negocio esté enfocado al turismo. ¿Sí? Estas son fuentes secundarias, fuentes externas, fuentes secundarias. ¿Y fuentes internas cuáles serían? En contraposición a las externas, tenemos las internas. ¿Cuáles serían fuentes internas? Ahí Verónica dijo algo. ¿Qué dice Verónica? De la propia empresa. Esas son fuentes internas. ¿Qué tipo de información de la propia empresa me puede servir? Registros, archivos. ¿Qué tipo de registro y qué tipo de archivos? Las ventas anuales o mensuales. Las ventas anuales, las ventas mensuales. ¿Qué más? Sí, las ventas, la facturación, en volumen o en valores. ¿Qué tipo de productos se venden más? Si hay productos estacionales o no. ¿Sí? Esa es información interna que dispongo yo. ¿Primaria o secundaria? Primaria. Ah, acá se armó Secundaria. todo lo de este lado lo que hice en secundaria, todo lo de aquel lado lo que hice en primaria. ¿Por qué primaria y por qué secundaria? Es primaria porque fue nuestro trabajo, o sea, fue trabajo de la empresa tener esos informes. Siempre que yo doy clase, ¿están construyendo acá? Ayer estaba Silvio dando clase y yo estaba y no había nadie construyendo. Cuando vengo, construyen. Secundaria porque son datos existentes externos. Secundaria porque son datos existentes, al alcance. ¿Sí? No tengo que salir a investigar. ¿Sí? Es una fuente secundaria. ¿Interna o externa? Interna. ¿Sí? Fíjense cómo ahí tenemos 2 clasificaciones. Externa, interna, primaria y secundaria. ¿Está claro? ¿Sí? Bueno.
Fuente de información, acá dice primaria, datos nuevos para el objetivo específico. Secundaria, datos existentes, internos o externos. Ahí estaba el machete, ya había que leer nomás. Información primaria, datos nuevos recolectados específicamente para el uso actual. Bueno. Tenemos las ventajas y las desventajas. Por supuesto que la información primaria, de la que yo salgo a buscar, es más costosa, ¿sí? Porque tengo que armar toda una logística para poder ir a buscar esa información. La ventaja que es información más fidedigna, ¿sí? Más relevante. Bueno, eso es lo que necesito primero para poder desarrollar una investigación de mercados. Después vimos estas 5 etapas del proceso de investigación de mercado, ¿sí? Cottrell las enumera, dice que son 4, hay algunos autores que la hacen incluso más larga. De estas 5 etapas podemos desglosar o podemos achicar, pero básicamente son estas. Primero, como dijo la compañera, tengo que tener un objetivo. ¿Sí? Si yo no tengo un objetivo claro, difícilmente sepa incluso qué información voy a buscar, de qué información necesito para investigar el mercado. Después tengo que tener un plan de investigación. ¿Qué es el plan de investigación? ¿Qué es? ¿Qué entendemos por plan de investigación? ¿Qué es un plan? Pensemos la palabra, a ver. Plan de investigación. Desglosemos. ¿Qué es un plan? ¿Qué es un plan? Es una estrategia. Es algo que como se dice, una forma sistemática, tiene procesos. Sí. ¿Pero qué es? Eso lo que dijiste son algunos contenidos que tiene el plan, ¿está bien? ¿Pero qué es un plan? Todo el tiempo hablamos de plan, 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 plan. ¿Qué es un plan? ¿Qué es planificar? Puede ser organizar algo para hacer en un futuro. Idear los procesos, los pasos a seguir. Sí, por ahí de dar pasos a seguir, un proceso. ¿Qué más? Es un curso de acción a seguir. ¿Sí? Defino un curso de acción a seguir. Eso es un plan. Y si yo hago de un plan de investigación, ¿qué es? Definir el proceso a seguir para una investigación. ¿Sí? Estamos desarmando la palabra y tratando de entender qué es. Porque todo el tiempo hablamos de plan, plan, plan. Ahora hablamos de plan de investigación, pero no entendemos qué es un plan de investigación. Es definir cuál es el curso de acción. Definir qué es lo que voy a hacer para la investigación. ¿Y ahí qué tengo que definir? Si voy a hacer una investigación, las actividades que voy a realizar, cuál va a ser la fuente de información, de dónde voy a sacar la información, si es fuente externa, cuál va a ser la fuente, si es fuente interna, cuál va a ser, si van a ser datos secundarios, datos primarios, cómo los voy a obtener, cuánto tiempo me va a llevar, quién lo va a hacer. ¿Sí? Ahora después vamos a ver el esquema de nuestra investigación. Después la recolección de datos. ¿Sí? Definir la recolección de datos. ¿Cómo voy a recolectar esos datos? Vamos a ver que hay distintas formas. Analizarlos, ¿sí? Que es la tabulación de los datos. A veces lo que más tiempo lleva, lo que más cuesta. Y si fallamos ahí en ese análisis, no tiene sentido todo lo que hicimos anteriormente. ¿Sí? Y después la presentación de los resultados, lo que tenemos que vender. Definir el problema, los objetivos de la investigación, plantear con claridad lo que se quiere investigar. Desarrollar el plan de investigación, lo que les decía recién, decidir qué información se necesita, seleccionar las fuentes, establecer los métodos, recolectar los datos, ¿sí? ¿Cómo van a hacer esos datos? ¿Cómo va a hacer esa recolección de datos? Analizarlos y presentarlos. Después hablamos de la muestra. Ayer hablaron de la muestra. ¿Qué es la muestra?
¿Qué sería la muestra? A ver si nos dejamos llevar por el gráfico. ¿Qué es una muestra? Una porción de lo que se quiere estudiar o recibir información. El conjunto de personas a las que yo voy a estudiar, a las que yo voy a investigar, ¿sí? Esa muestra forma parte de una población y esa población forma parte de un universo. Fíjense, ahí tenemos como una nube, todo un universo. Tenemos un círculo que sería la población dentro de ese universo. Y lo que yo escojo, ese segmento que yo escojo, ese nicho que yo escojo es la muestra. ¿Sí? ¿Cómo tiene que ser la muestra? ¿Qué características tiene que tener la muestra? ¿Cómo yo escojo una muestra? Digo, bueno, voy a estudiar a los consumidores. ¿Cómo elijo a esos consumidores? Según lo que quiero vender. ¿Sí? Tienen que cumplir con las características, ¿sí?, que yo necesito investigar. ¿Sí? Ahora, todos esos consumidores tienen que tener, esa muestra tienen que tener esos consumidores. Tienen que ser representativas. ¿Sí? Esa muestra que yo elegí tiene que ser representativa. Si ayer Silvio le daba un ejemplo, si la población, le daba el ejemplo acá de la facultad, ¿sí? Si tenemos estudiantes, el 60% de estudiantes son mujeres y el 40% son varones, ¿sí? En esa muestra tiene que estar también esa representación de género, ¿sí? Si la población de estudiantes son 5.000 estudiantes y yo quiero hacer una muestra de 1.000 estudiantes, quiero estudiar a 1.000 estudiantes, dentro de esos 1.000 estudiantes tiene que estar definida también esa división de género. Tiene que haber 60% de mujeres, 40% de hombres, ¿sí? Lo mismo con el rango de edad, con las preferencias, con los horarios, con los turnos en que se cursan. Si el 30% cursa a la mañana y el 70% cursa a la noche, a la tarde, en esa muestra también tiene que estar definida de esa manera, ¿sí? Fundamentalmente la muestra tiene que ser representativa. La población objetivo es el conjunto total de personas, ¿sí?, que comparten las características relevantes para el estudio. Eso es lo que hablábamos recién. El tamaño de la muestra es la cantidad de personas. Como le decía recién, si tenemos 5.000 estudiantes y escojo una muestra de 1.000, ¿sí?, ese es el tamaño de la muestra. Cuando más grande es el tamaño de la muestra, por un lado tengo ventajas de que más certera va a ser mi investigación, ¿sí?, más abarcativa. Ahora, ¿qué problema tiene que cuando más grande la muestra es más costosa, más difícil? Más costosa en términos económicos, poder llegar a todos, ¿sí?, con una encuesta, con un estudio, y más costosa en tiempo y trabajo. Entonces tengo que encontrar un número ideal. La representatividad, lo que hablábamos recién, la muestra debe reflejar las características de la población total. Por ejemplo, si el 60% de alumnos son mujeres y el 40% varones, la muestra debería aproximarse a esa proporción. Después vimos tipos de muestreo. Vamos a pasar a la otra. Tipo de muestreo, los probabilísticos y los no probabilísticos. ¿Qué diferencia había? ¿Cómo eran los probabilísticos y los no probabilísticos? Si yo me pongo a encuestar acá, ¿cómo sería un método no probabilístico? ¿Se acuerdan? Ayer lo vieron. A ver. Uno era al azar, dice Natalia. ¿Cuál es, Natalia? El probabilístico. Me parece. El probabilístico era al azar, ¿sí? Y el no probabilístico dependía un poco del criterio
de que estudiaba, ¿sí? Para tratar de entender a grandes rasgos. Ahora cuando estudien seguramente van a entender mejor la diferencia entre probabilístico y no probabilístico, pero para que podamos entender en términos prácticos. Probabilístico significa que todos tienen la misma probabilidad, ¿sí?, de ser encuestados. Entonces yo voy escogiendo al azar, de una forma aleatoria, ¿sí?, a quienes le voy haciendo la encuesta. Esa es la forma probabilística. La no probabilística es yo, que soy el que estudio a la muestra, voy eligiendo de acuerdo, por ejemplo, a mi conveniencia, ¿sí?, al que más cerca está o al que se acerca al lugar donde estoy yo, ¿sí? No todos tienen la misma oportunidad de ser encuestados. Eso es no probabilístico. Cuando todos tienen la misma probabilidad, ¿sí?, de ser encuestados, eso es un estudio probabilístico. ¿Entienden la diferencia? Más o menos, ¿sí? Con ventajas y desventajas, ¿sí? Uno es más rápido, más económico, el otro es más representativo de la población, ¿sí? Todos tienen la misma posibilidad de ser encuestados en el probabilístico. ¿Se entiende? Bueno. Métodos de recolección, la forma en que yo voy a investigar. ¿De qué forma yo puedo investigar? Una de ellas es a través de la observación. ¿Y de qué manera? ¿Qué observo? ¿Qué observo? Observación, digo, bueno, voy a observar, pero ¿qué voy a observar? ¿Cómo reacciona la persona ante mi producto? ¿Qué más? ¿Qué más puedo observar? Ayer Silvio le daba el ejemplo de acá del buffet. Si yo voy al buffet, me siento ahí con un cuadernito, ¿sí? Y observo. ¿Qué cosas puedo observar? ¿Cuántas personas ingresan al lugar? ¿Qué más? ¿Cuántas personas cargan agua para el mate? ¿Qué más? ¿Qué es lo que más se consume? ¿Qué es lo que más venden? ¿Qué más? ¿Qué más puedo observar? Los horarios. ¿Qué más? ¿Cuántas compran? Como dice Verónica. Muy bien, de los que ingresan, ¿cuántos compran y cuántos no compran? ¿Cuántos salen con algo en la mano y cuántos salen con las manos vacías? ¿Qué más? Se me ocurren dos cosas más. ¿Qué más? Los precios, sí, puede ser. Si van más hombres, si van mujeres, muy bien. ¿Qué más? ¿Cuánto gastan? ¿O no? ¿Cuánto consumen? ¿Sí? ¿Cuánto gastaron las personas que ingresaron? ¿1.000 pesos? ¿5.000 pesos? ¿10.000? ¿20.000 pesos? ¿Cuál es el promedio? ¿Cuál es la media? ¿Cuánto más o menos gasta el estudiante que va al buffet? Eso me interesa saber. ¿Cómo paga? ¿En efectivo? ¿Con tarjeta? ¿Transferencia QR? ¿Sí? Son datos que observando los puedo obtener y que son muy útiles para llegar a conclusiones. Después, tenemos las encuestas. ¿Qué son las encuestas? ¿Alguna vez le han hecho alguna encuesta? ¿Sí? ¿Fueron encuestados? ¿De qué manera? ¿Así con una planilla o con un formulario? De las dos formas, me imagino. Con el formulario lo más común, ¿no? ¿Y cómo son las encuestas? ¿Cómo fueron las encuestas que te hicieron? La descripción de, perdón. La descripción de quién te está encuestando. Se presenta esa persona, se presenta y después. Ajá, se presentan ellos, claro. Bueno, ¿y esas preguntas hacia qué están dirigidas? ¿En qué consisten esas preguntas? Al producto, a los gustos del consumidor. Productos, gustos, preferencias del consumidor.
Bueno, las encuestas entonces es una planilla, ¿sí? Donde es un formulario con preguntas. Esas preguntas, ¿cómo pueden ser? ¿Abiertas o cómo es una pregunta abierta? A explayarse, lo que le va a tocar en el parcial. ¿Sí? Y una pregunta cerrada, ¿cómo es? Sí, no, ¿qué más? También le va a tocar en el parcial. Y van a ver lo que es una encuesta. Nos vamos a presentar nosotros, los encuestadores. Queremos entender, investigar el grado de avance, ¿cómo anda Hugo? En la materia. Nuestra investigación de mercado consiste en saber si entendieron o no entendieron los conceptos que estuvimos hablando acá. Esa va a ser nuestra investigación. Vamos a hacer una encuesta con preguntas abiertas y preguntas cerradas. A su vez, esas preguntas van a tener un puntaje que después va a ser sumado y bueno, va a ser parte de la evaluación. ¿Cómo? Bueno, entonces, encuestas. Y después tenemos experimentos. ¿Cómo sería un experimento en una investigación de mercado? ¿Cómo hago un experimento? Puede ser, me voy acá al buffet, pongo dos productos, ¿sí? A un mismo precio y veo cuál sale más. Veo qué observa más la gente, qué mira de ese producto, qué analiza de ese producto, por ejemplo. Y puede ser el mismo producto con distintos packaging, con distintos colores, ¿sí? Veo cuál es más atractivo. Eso lo puedo hacer acá, lo puedo hacer a través de las redes sociales, ¿sí? Lo puedo hacer con una campaña publicitaria que de hecho se hace, ¿sí? Hago una pequeña prueba, un pequeño experimento y veo la reacción de los consumidores. Ahí se mezcla un poco la observación, ¿no es cierto? Experimente la observación. Y después hay herramientas digitales para hacer investigación. Muy bien. Observación, recoger datos observando el comportamiento de los consumidores en entornos naturales o digitales. El lugar donde se hace el experimento, en el lugar habitual del consumidor, en el hábitat natural del consumidor, ¿sí? Para ver específicamente cómo se desenvuelve ese consumidor. Por ejemplo, ver cuántos clientes miran un producto en la góndola y cuántos lo compran. La ventaja no depende de lo que las personas dicen que van a hacer. Eso era una desventaja de las encuestas. A veces las personas mentimos en las encuestas, ¿sí? Un claro ejemplo son las encuestas políticas, ¿o no? A veces las encuestas dan una cosa y el resultado sale para el otro lado. ¿Por qué? Porque uno dice que va a hacer una cosa y después finalmente a la hora de decidir, vamos a decir que la gente no miente, vamos a decir que la gente cambia de opinión. ¿Sí? Cambia de opinión quizás, a la hora de la verdad, cambia de opinión. Entonces, por ahí las encuestas no nos terminan de decir exactamente la verdad. En cambio, un experimento o incluso la observación nos permite ver lo que las personas realmente hacen. No lo que dicen que van a hacer, sino que lo que realmente hacen. Los experimentos, entonces dijimos que es una forma de manipular una o dos variables, una o más variables, para observar cambios en el comportamiento, para ver cómo se desenvuelve ese consumidor. Bueno, las herramientas digitales. Los cuestionarios, dijimos que había preguntas abiertas, preguntas cerradas y escalas. Las escalas son, le ha tocado seguramente calificar algún servicio, del 1 al 5, cómo calificaría, o con qué se siente más identificado, totalmente de acuerdo, va desde el totalmente de desacuerdo a totalmente de acuerdo. ¿Sí? Esas son escalas.
Vamos a ver ahora una pequeña receta de cómo hacer una investigación de mercado. Para que ustedes mañana salgan de acá y puedan hacer, hoy a la tarde ya puedan salir a hacer una investigación de mercado. O más o menos. No, más adelante van a tener una materia, digo yo, en realidad estoy casi seguro que van a tener una materia que se llama investigación de mercado, ¿sí? Y ahí van a estudiar en profundidad todos estos conceptos. Ahora lo que estamos viendo es una introducción, así como el nombre de nuestra materia, una introducción. Pero después van a profundizar estos temas. Esto sería una receta para realizar una investigación. Lo primero que tenemos que hacer siempre es ponerle un título a nuestra investigación. ¿Cómo se va a llamar nuestra investigación? Después tenemos que definir el problema, enunciar el problema. ¿Sí? Si nosotros tenemos bien definido el problema, la solución salta a la vista. Definir y limitar el problema, definir los objetivos, el alcance, una hipótesis. Desarrollar un esquema. ¿El esquema qué es? Es el esqueleto de nuestra investigación. ¿Cuál es la estructura de nuestra investigación? Ese es el esquema. ¿Qué se va a hacer? ¿Cuántas etapas va a tener? ¿Qué objetivos se van a buscar? ¿Qué resultados se van a obtener? ¿Quién lo va a hacer? ¿Cómo lo van a hacer? Ese es el esquema. Después definir los métodos y la fuente de datos. ¿Sí? Bueno, los datos, ¿de dónde los voy a sacar? ¿Y cómo los voy a obtener? Eso sería técnicas y fuentes. Determinar la muestra, diseñar la muestra. ¿Sí? ¿Cómo son los consumidores y cuál sería un número representativo? ¿Sí? O cuánto necesito yo investigar para tener una idea de lo que estoy necesitando. Recopilar datos, definir el personal necesario, cuántos encuestadores, supervisores, ¿sí? Cuántas personas van a estar trabajando, cuáles son los recursos humanos, técnicos y económicos que voy a necesitar para poder hacer mi investigación. Ese es un plan de investigación, ¿sí? Las fases, la tabulación y, por supuesto, los costos. El título. ¿Cómo tiene que ser el título? El título es el nombre de esta tesis. Esto va a ser una tesis para ustedes. ¿Sí? Una investigación, un trabajo de investigación, una tesis. El título. La investigación tiene que tener un nombre. Por ejemplo, preferencia al consumo gastronómico de los posadeños ante la posible incorporación de un bar temático. Vamos a hacer un ejemplo de que ustedes quieren poner un bar temático en Posadas. Un bar, ¿alguien tiene el micrófono abierto en el aula? Por ahí aparecen algunos ruidos. A ver si lo puedo silenciar acá. ¿Cómo? Bueno, dale. No le puedo silenciar. Bueno. Vamos a trabajar con un ejemplo. Vamos a hacer de cuenta que ustedes quieren poner un bar temático en Posadas. Un bar que tenga que ver con el fútbol. ¿Sí? Un bar que lo van a poner en la costanera de Posadas y que tiene que ver con el fútbol. Un bar temático de fútbol. ¿Sí? Donde van a ver varias pantallas, donde se va a proyectar partidos de fútbol, por supuesto, locales, internacionales. Bueno, y ahí van a pensar ustedes cómo lo van a ambientar, qué productos van a vender, pero lo más probable es que vendan cerveza artesanal, que vendan comidas rápidas para combinar con la cerveza artesanal, ¿sí? Y todo orientado a la temática del fútbol. Es nuestro supuesto. Entonces vamos a hacer una investigación de mercado, a ver, ya no hay demasiados bares en la ciudad de Posadas, vamos a ver si ese bar temático distinto
puede llegar a gustarle a los consumidores. Vamos a tratar de entender cuál es la preferencia de esos consumidores. Ese es nuestro objetivo. Eso es lo que ustedes quieren saber. Entonces, para empezar, la investigación tiene que tener un nombre. ¿Sí? Por ejemplo, preferencia de consumo gastronómico de los posadeños ante la posible incorporación de un bar temático. Le podemos pensar a la compañera. ¿Y de allá? Desde allá. Le voy a pedir en el chat. Después que definimos el título, tenemos que definir el problema. ¿Sí? Dijimos, un problema bien definido nos ayuda a orientar y a encontrar rápidamente la solución. La enunciación del problema consiste en una breve explicación del objeto de la investigación. ¿Sí? ¿Cuál es el objeto? ¿Qué queremos encontrar nosotros? Ahí está. Ahí está. Bueno, tocamos y rompimos el archivo Macan. ¿Para qué tocamos si no sabemos? Ahí está. Entonces, definir el problema es entender cuál es el objetivo de nuestra investigación. ¿Qué buscamos? ¿Qué tenemos que resolver? Vamos a nuestro caso práctico. Si tenemos, nuestra idea es poner un local, un bar. Chicas, por favor, ahí. Sí, o se dan vuelta para atender o silencio. Si nuestro objetivo es poner un bar temático en la ciudad de Posadas, en la Costanera, ¿cuál sería nuestro problema? ¿Cómo definimos nuestro problema? ¿Cómo podríamos definir ese problema? Fíjense lo que dice ahí. Consiste en una breve explicación del objetivo de la investigación. Le dan al lector una breve idea de lo que representa la futura investigación. ¿Cómo defino el problema? Entender esto en teoría es fácil, me lo estudio y lo repito para el examen y ya está. Ustedes me dicen esto en el examen y por supuesto que están aprobados. Pero ¿entendemos realmente qué es esto? ¿Eh? A ver, con un ejemplo. El objetivo de la presente investigación es determinar el grado de viabilidad para la introducción de un nuevo bar temático en la ciudad de Posadas. Falta una palabrita ahí que es para. Ese sería definir el problema, lo que yo quiero investigar. ¿Sí? El objetivo de la investigación, determinar el grado de viabilidad de un nuevo bar. Eso es lo que yo quiero saber. Si yo pongo un nuevo bar, a ver si la gente va a venir, a ver si va a ser rentable, si voy a tener consumos. ¿Sí? Eso es lo que busco. Bueno, ahí levantaste la mano, Verónica. ¿Quieres decir algo? Sí, profe, le quería consultar. En el caso que usted está hablando de incorporar un bar temático de fútbol, ¿no había que aclarar que es de fútbol? En la investigación puede ser. ¿Sí? Le puedo dar más información a quienes yo le voy a estudiar después. O en la encuesta puedo hacerlo. Por eso, pero en la iniciación podría del ser más problema. específico, ¿sí? Podría ser más específico. Sí. Por un lado está la... Sí, estoy de acuerdo. Por un lado está la viabilidad económica de un negocio.
Que la viabilidad económica, ¿cómo se hace? Se estudia cuántos ingresos voy a tener, ¿sí? Los costos que voy a tener, la diferencia entre ingresos y costos. Entre esos costos está la producción de los alimentos, los recursos humanos, el alquiler, los impuestos, lo que mencionaba, los impuestos, todos los servicios, ¿sí? Todos los costos. Ahí voy a tener un resultado. Ese resultado me va a reflejar si es rentable o no es rentable. ¿Qué resultado tengo que tener yo mes a mes para ir recuperando la inversión? ¿Sí? ¿En cuánto tiempo voy a recuperar la inversión? ¿En 1 año, 5 años, 10 años? Esa es la viabilidad económica. ¿Sí? Ahora, todo eso, ¿cómo yo voy a saber? Yo puedo saber los costos que puedo llegar a tener. ¿Y los ingresos que voy a tener? ¿Cómo sé? ¿Cómo sé los ingresos que voy a tener? Con la investigación de mercado. Si yo voy a vender, si yo voy a tener 5 personas por noche, o voy a tener 10 personas por noche, o voy a tener 100 personas por noche, ¿cómo yo sé? ¿Cómo hace o cómo debería ser una empresa que se va a instalar? Primero, esa investigación para poder estimar los ingresos. Estimo los ingresos, en base a ese movimiento que voy a tener, hago el resto de las estimaciones y ahí defino la viabilidad económica. Cuando nos referimos acá, determinar el grado de viabilidad, nos referimos a toda la viabilidad económica y técnica, de que realmente se pueda poner un bar y que tenga aceptación y que la gente vaya y que por supuesto que eso signifique que va a ser rentable. Podría, hacer invitaciones a peñas de clubes, digamos, o por ejemplo, la academia me tocó trabajar también también ambientaban a viajes de fútbol. Por ejemplo, no sé, quitar equipos, ya sea inferiores. Bueno, eso es todo el desarrollo del producto, digamos. Lo que el bar puede llegar a ofrecer. Ese es el producto, ¿sí? Producto o servicio. En este caso, va a tener cerveza artesanal, va a tener comidas, va a tener viajes, va a tener días especiales, va a tener las peñas, todo eso, ¿sí? Ese es el producto. Lo que nosotros queremos saber es si eso va a funcionar o no va a funcionar. ¿Sí? Entonces tenemos que hacer nuestra investigación. Definimos el título, definimos el problema. El problema es entender si eso va a ser rentable o no va a ser rentable, si va a ser viable o no va a ser viable. ¿Sí? Ese es nuestro problema. Después tengo que delimitar ese problema. ¿Sí? Le tengo que ir dando forma a eso que dije recién. Dice, definir y limitar el problema. Se deben establecer objetivos, los alcances de la investigación y la hipótesis. ¿Los objetivos qué es? A lo que yo quiero llegar. ¿Sí? ¿Qué quiero entender? Los propósitos y las metas a alcanzar. El alcance son las limitaciones propiamente dichas. ¿Qué es lo que voy a estudiar? ¿Hasta dónde voy a estudiar? ¿Sí? ¿Qué es lo que voy a analizar? ¿Y qué es lo que no voy a analizar? ¿Sí? ¿Cuál es el límite de esa investigación? Y después la hipótesis. ¿Qué es una hipótesis? ¿Qué entienden por hipótesis? Es un supuesto. ¿Sí? Es un enunciado, ¿sí? Que yo creo que es verdad, ¿sí? Es un supuesto. Después la investigación me va a decir si es real o no es real, si estuve equivocado o no estoy equivocado, ¿sí? Esa es la hipótesis. Yo creo que tal cosa, ¿sí? Una afirmación. Esa es mi hipótesis, ¿sí? No, la hipótesis es el resultado que yo creo que me va a arrojar la investigación. Eso, yo arranco con eso. Yo creo que el bar temático va a funcionar por esto, por esto. Esa es, o que sí, que va a tener una gran aceptación. Esa puede ser mi hipótesis, ¿sí? Después, en la investigación, yo puedo confirmar o refutar esa hipótesis, ¿sí? Bueno, vamos a nuestro ejemplo. ¿Cómo sería un objetivo? El objetivo, ¿qué es lo que yo busco de mi investigación para un bar temático en la ciudad de Posadas? Puede ser conocer el nivel de consumo gastronómico en la ciudad, ¿sí? Ver cuál es el nivel de consumo, si las personas van, cuántas personas van a bares o restaurantes en la ciudad de Posadas y cuánto gasta. Ese puede ser el objetivo de mi investigación, para saber
¿Cuántos ingresos puedo llegar a tener yo con mi bar? Reconocer los segmentos del mercado que más consumen. ¿Quiénes van a los bares? ¿Quiénes irían a mi bar? ¿Hombres? ¿Mujeres? ¿Cuántos hombres? ¿Cuántas mujeres? ¿De qué edad? ¿Jóvenes? ¿Adultos? ¿Familias? ¿Quiénes irían a mi bar? ¿Cuándo irían? ¿Qué más? Un ejemplo puede ser McDonald's. Cuando vino allá por el 2000 con Food Truck en la Costanera, hizo análisis y no funcionó. Hoy en día ya existe acá. McDonald's vino, sí, Florencia, McDonald's vino, no sé cuántas veces investigó McDonald's y no se estableció McDonald's acá en Posadas. No sé cuáles fueron sus conclusiones, pero vino muchas veces a investigar el mercado. Y todos decíamos, ¿por qué no hay un McDonald's? ¿Por qué no hay ¿Cómo puede ser que no haya un McDonald's? No sé qué resultados arrojaba su investigación, pero en McDonald's no se instalaba. ¿Y qué hacíamos los posadeños? Íbamos al McDonald's de Paraguay, ¿o no? ¿Sí? ¿Conocen esa historia? La gente iba a Paraguay al McDonald's. Bueno, supongo que después siguió investigando y se dio cuenta que llegó a conclusiones de que el McDonald's acá iba a funcionar. Entonces, el objetivo de mi bar, ¿qué es? Es conocer lo que decía recién el compañero. ¿Quiénes van? Conocer este segmento de mercado que más consumen. ¿Quiénes van? Si son jóvenes, si son familias, si son estudiantes, si son personas de ingresos altos, ingresos medios, ingresos bajos. ¿Sí? ¿Quiénes irían a mi bar? Les doy. Leonardo. Tiene acalambrada la mano. Hola, profe, ¿cómo está? Una consulta. Sí. ¿Ahí incluiría tanto objetivos generales como específicos en este caso o no? Sí. El objetivo de nuestra investigación. ¿Qué queremos lograr? Si nos referimos a nuestro bar, conocer quiénes serían los consumidores, entender cuánto gastan y qué consumen, para saber qué propuesta le podemos hacer nosotros desde nuestro bar. Después tenemos el alcance, ¿sí? ¿A quiénes vamos a investigar? ¿A quiénes no vamos a investigar? Por ejemplo, se espera conocer los datos de la zona centro y sus alrededores. Lo vamos a conocer, a estudiar solamente a los consumidores locales, ¿sí? Estoy delimitando mi investigación a un sector. Y dice, ¿qué otro alcance tiene? ¿Qué otra limitación? No se planea analizar a la competencia. Es decir, en mis preguntas no voy a preguntar a la competencia, no voy a preguntar sobre la competencia, ¿sí? ¿Qué preguntas podrían ser de la competencia? ¿Cuáles son los bares que frecuentan? ¿Qué más? ¿Qué consumen cuando van a esos bares? ¿Qué les gusta? ¿Qué no les gusta de esos bares? Ahí estoy evaluando la competencia. Bueno, en mi investigación, una limitante va a ser esa, que no voy a investigar la competencia. Me voy a concentrar, ¿sí?, en las preferencias, ¿sí?, de los consumidores. ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que buscan? ¿Qué producto quieren? Bueno. Y después, una hipótesis. Dijimos, la hipótesis es un supuesto. Una afirmación que después voy a ver si refuto o no refuto. O puede ser una negación, ¿sí?, que después confirmo o no confirmo esa hipótesis al finalizar mi encuesta. Si hablamos de nuestro ejemplo, una hipótesis podría ser esta. Las personas jóvenes y jóvenes profesionales serían quienes más asistan y consuman en el bar. Eso es lo que yo creo que me puede arrojar la investigación. Ese es el supuesto, lo que yo creo que me puede arrojar la investigación. Cuando haga la investigación, voy a ver esto. ¿Vamos bien? Bien. Hacen así, vamos a ver el martes si hacemos así. Profe, perdón, ¿este Sí. Power también se va a subir al aula virtual? Sí, lo subimos. Gracias. Sí, lo subimos. Cuando yo era estudiante había un método de evaluación en una materia, no lo vamos a aplicar ahora, que era el 1, 0, menos 1 en el multiple choice. ¿Alguna vez les tocó 1, 0, menos 1? ¿No? Ahora vamos a implementar entonces para que lo conozcan. En el multiple choice, a veces uno tira la moneda, ¿no es cierto? Así, tac, es verdadero. Es falso. Bueno, para que no ocurra eso, hay una metodología que es 1, 0, menos 1. Si la respuesta es correcta, vale un punto.
Si es incorrecta, vale -1. Y si no fue respondida, 0. Entonces, ¿qué evitamos con eso? La moneda. ¿Sí? Bueno, pero no lo vamos a hacer ahora. Capaz que en el segundo parcial. 1, 0, -1. Algunos sacaban -4 en el examen. Imagínense un -4. Después hay que levantar un -4, ¿no? Bueno. ¿Está claro la hipótesis? ¿Sí? Es un supuesto, lo que yo creo que va a arrojar la investigación. Eso es la hipótesis. Si vamos a nuestro ejemplo, podría ser este o podría ser otra hipótesis. A mí se me ocurrió esa. Las personas jóvenes y profesionales serán quienes más asistan y consumen en el hogar. Ahí no puse si eran hombres o si eran mujeres. ¿Sí? Para mí, esa era mi hipótesis. Después, el esquema, lo que yo les dije, el esquema. El esquema es la estructura que va a tener la investigación, el esqueleto de la investigación. ¿Sí? Dice, debe representar un marco de referencia sobre diversos temas que tratará la investigación. El esquema debe ser de carácter temporal, especificando metas y objetivos. Es como el esquema es como un cronograma. ¿Qué es un cronograma? ¿Qué es un cronograma? ¿Qué palabras? Estamos metiendo acá un montón de palabras que tienen que dominar de acá a unos 4 años. Le estoy dando un plazo de 4 años para que dominen esto. ¿Qué es un cronograma? Un cronograma es un esquema, pero con fechas y con plazos a cumplir para determinadas actividades. Es un esquema, un cronograma es un esquema con plazos, ¿sí? Y con objetivos a cumplir. Es un plan, es una forma de planificar donde se determina plazos. Eso es un cronograma, ¿sí? Por ejemplo, se define tal actividad y esa actividad en qué plazo lo va a hacer y puedo poner quién lo va a hacer y puedo poner también cuál es el resultado que espero de esa actividad posteriormente, ¿sí? Pero tiene que ver más que nada con un orden cronológico. De ahí viene la palabra cronograma, ¿sí? Tiene un orden cronológico. Esas actividades tienen un orden cronológico y un tiempo de ejecución. Eso es un cronograma. Es un cuadradito donde ponemos actividades y ponemos el tiempo que nos va a llevar a hacer cada una de las actividades y cuándo las voy a hacer. ¿Sí? Palabras más, palabras menos. En términos prácticos, eso es un cronograma. El esquema de mi estudio, de mi investigación, es algo similar. ¿Sí? Es como un cronograma donde yo voy a definir las actividades que se van a realizar, el tiempo que me va a llevar cada actividad, cuándo se va a realizar, qué voy a obtener, qué resultado voy a obtener luego de esa actividad y quién lo va a hacer. ¿Sí? Ahí puedo seguir especificando más cosas, ¿sí? Qué recursos voy a necesitar para hacer esa actividad, por ejemplo, ¿sí? Y más detalles si quiero o no. En nuestro ejemplo, ¿sí? Puedo definirlo, ese cronograma puedo definirlo, o ese esquema puedo definirlo en fases. Fase 1, fase 2, fase 3. La primera fase va a ser de recolección de datos, va a durar un determinado tiempo, ¿sí? Y va a tener cierta metodología. La fase 2 va a ser el análisis de datos, va a tener cierta duración, van a haber responsables y van a haber instrumentos para poder hacer ese análisis. Y después tengo en la fase 3 la generación de informes, las conclusiones y la comunicación. Ese puede ser el esquema de mi investigación. Eso es un ejemplo, ¿sí? Es una forma de esquematizar la investigación. Ahí Daniela dice, el cronograma es una guía. Sí, Daniela, nos sirve como un plan, como una guía de actividades a desarrollar. Profe, el tema, para agregar nomás un dato Sí. más, el cronograma las actividades tienen que estar concatenadas, es decir, tiene que haber una hasta que no se termina esa, recién ahí se puede pasar a la siguiente. Pues no siempre. Algunas eso quería saber. actividades pueden ir en paralelo. Perfecto, esa era la duda, Sí, gracias. sí. Algunas actividades pueden ir en paralelo. Depende cómo sea la investigación o el cronograma de lo que yo esté haciendo. Hay actividades que no empiezan antes que termine la otra y otras que se pueden ir desarrollando en forma paralela. ¿Puedes cerrar esa puerta, por favor? Bueno, pasamos, seguimos.
Después tengo que definir cuáles van a ser los métodos y las fuentes de datos, lo que hablábamos hoy. Si van a ser fuentes internas, si van a ser fuentes externas, ¿sí? Si van a ser datos primarios, datos secundarios. En realidad voy a necesitar todo. ¿Sí? En realidad, para que la investigación sea efectiva, voy a necesitar de todo eso. Ahora, tengo que definir qué de cada cosa. Determinar qué datos se deberán recoger durante la investigación y cómo se recogerán. La técnica es cómo se recogerán esos mismos, con qué instrumento. Hablábamos hoy, ¿cuáles serían un instrumento para recolección de datos? ¿Qué dijimos? Decirlo fuerte, las encuestas, ¿qué más? La observación, experimento y hay herramientas digitales. ¿Sí? Bueno, esos son los instrumentos. ¿De dónde voy a sacar? ¿De fuentes externas o fuentes internas? Pueden ser datos históricos, ¿sí? Pueden ser informes que yo ya tengo. Si este bar temático es una franquicia de un bar más grande que ya tiene, que está en Corrientes, que está en Resistencia, que está en Rosario, que está en Buenos Aires, que está en Mar del Plata, ¿sí? Ahí tengo bastante información, ¿no? Y la fuente, bueno, ubicación de dónde se recoge la información. ¿Quiénes van a ser las personas que me van a proporcionar la información? Si vamos a nuestro ejemplo, podemos decir así. Si queremos decir cuáles son los métodos y las fuentes de datos, vamos a decir que se van a realizar 2.000 encuestas personales y 2.000 encuestas telefónicas. Ahí estoy hablando ¿de qué? De la técnica que voy a utilizar. Encuestas personales y encuestas telefónicas. ¿Sí? 2.000 y 2.000. Fuentes. Se encuestará de manera aleatoria a personas entre 25 y 40 años. ¿Sí? Esa es la fuente, son de donde yo voy a sacar la información. ¿Eso es primario o secundario? Yo digo que voy a encuestar de manera aleatoria a personas entre 25 y 40 años. ¿Eso es primario o secundario? Primario. ¿Externo o interno? Externo. ¿Probabilístico o no probabilístico? ¿Seguro? Hay una palabra ahí que dice que es probabilístico. ¿Y aleatorio qué es? ¿No es al azar aleatorio? Me parece que es medio sinónimo, medio pariente, un primo lejano, ¿no es cierto? Bueno, este sería un método probabilístico. Va a ser aleatorio. ¿Sí? Según dice ahí. Se preguntará sobre preferencias, intereses sobre el producto, el bar temático en este caso, la capacidad de consumo. La encuesta tendrá el siguiente formato, y ahí va el formato de la encuesta, qué se va a preguntar, cómo van a ser las preguntas, qué pregunta específicamente. ¿Sí? En esa etapa de mi investigación, ¿sí? Donde yo defino las fuentes, quiénes van a ser las fuentes, de dónde voy a sacar la información, ¿sí? ¿Qué técnica voy a utilizar? ¿Qué métodos? Ahí va eso. ¿A quién yo voy a encuestar? ¿A quiénes voy a encuestar? ¿De qué manera los voy a estudiar? ¿Sí? ¿Y cómo va a ser específicamente el formulario que voy a hacer? El siguiente formato, ya le dije punto suspensivo porque, bueno, imaginemos, ¿no?, cómo puede llegar a ser una encuesta para esta temática. Lo siguiente, diseñar la muestra. Perdón. Lo siguiente es diseñar la muestra. ¿Qué era diseñar la muestra? ¿Qué era 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 la muestra? El grupo de personas a la que voy a evaluar, exactamente. Y si digo diseñar la muestra, ¿qué es diseñar la muestra? No. Diseñar la muestra. Diseñar la muestra. No. Diseñar la muestra. ¿Cómo qué? Seleccionar el grupo de personas. ¿Qué más? Diseñar la muestra. ¿Qué características tiene esa muestra? ¿Qué más? Diseñar la muestra. Rápido. Recién mismo. Dale. Vamos, bajo presión, así.
Ver si es representativa, si no es representativa, eso es diseñar la muestra. ¿Cuántas personas voy a encuestar? ¿Sí? Primero tengo que entender cuál es la población, o más o menos saber cuál es la población, para saber después si la muestra que yo voy a hacer es representativa o no es representativa. ¿Sí? ¿Quiénes van a ser, qué características va a tener esa muestra? Eso es diseñar la muestra. Determina los límites de la investigación, el universo de la población y la representatividad de la muestra elegida. Se debe especificar tamaño de la muestra, tipo de segmentación y si será aleatoria o dirigida. ¿Sí? Eso a la hora de diseñar la muestra. En nuestro ejemplo, lo podemos definir de esta manera. Se estima que con 4.000 encuestas, dijimos que eran 2.000 encuestas telefónicas y 2.000 encuestas aleatorias, ¿sí? Dirigida a personas entre 25 y 40 años, residentes en la ciudad de Posadas, se logrará un 95% de confiabilidad. La muestra deberá estar compuesta por 300 personas de 25 años, 300 personas de 26 años, ¿sí? Y ahí puedo poner 300 de 27, de 28, hasta llegar a la cantidad de personas que yo dije que iba a encuestar, ¿sí? Esto es diseñar la muestra, es decir, definir eso. ¿A qué personas? ¿Cuánto voy a hacer? ¿A qué personas voy a hacer? ¿Sí? ¿Y cómo va a ser ese segmento? ¿A quién yo voy a estudiar? Si hablamos de nuestro bar temático, y al principio dije que voy a investigar a personas entre 25 y 40 años, porque yo supongo que esas son las personas que más asisten a los bares, o el segmento al que a mí me interesa, entonces voy a armar mi muestra buscando esas personas de 25 a 40 años, residentes en la ciudad de Posadas, porque eso es lo que más me interesa. Mi bar también puede estar dirigido a turistas y todo, ¿no? Pero en mi objetivo definí que ese es mi segmento de cliente al que yo apunto. Y ahí sigo definiendo la muestra. Fíjense, la muestra deberá estar compuesta por 300 personas de 25 años, 300 personas de 26 años, punto suspensivo. Ahí puedo seguir definiendo cómo tiene que estar esa muestra. ¿Y la confiabilidad qué es? Ahí dice, se logrará un 95% de confiabilidad. ¿Qué es la confiabilidad? Natalia, está levantando la mano. Natalia, ¿estás ahí? ¿Qué es la confiabilidad? Perdón, profe, fue sin querer. Ah, bueno. ¿Qué es la confiabilidad? ¿A qué nos referimos con confiabilidad? Que el estudio nos muestre realmente lo que nosotros estamos queriendo entender. Para que un estudio sea confiable, depende de un montón de cosas. Que la encuesta está bien redactada, que la muestra sea suficiente, que la muestra sea representativa. ¿Sí? Eso me va a dar, que haya sido aleatorio, en serio, ¿sí? Eso me va a dar mayor confiabilidad en los resultados de mi investigación. Esa es la confiabilidad, que las preguntas que yo estoy haciendo en la encuesta tengan un sentido lógico, ¿sí? Que lo que yo pregunto tenga que ver con lo que quiero investigar, ¿sí? Que no me salga del libreto. Eso me va a dar la confiabilidad. Para llegar a ese porcentaje, a un 95% así tan exacto, hay herramientas estadísticas para llegar a eso. ¿Sí? No lo vamos a ver ahora, lo van a estudiar seguramente más adelante. Hay índices, hay fórmulas, ¿sí? Para poder entender cuál es la confiabilidad de un estudio. Rodrigo, ¿qué tan confiables son los datos de la muestra? El 5% es margen de error. Claro, eso es la confiabilidad. Sí. Hay fórmulas para entender eso. ¿Está claro? ¿Lo que es diseño de muestra? ¿Sí? Bueno. Recopilación de datos, formas. ¿De qué manera vamos a recopilar los datos? El análisis de los instrumentos de recolección de datos y su diseño, físico, virtuales, su extensión. ¿Cuál va a ser acá
nuestro instrumento de recolección de datos. ¿Qué dijimos? ¿Cuál va a ser el instrumento para recolectar datos? Las encuestas. Las encuestas, exactamente, lo dijimos. ¿Y de qué manera van a ser las encuestas? Telefónicas y presenciales. ¿Sí? Cuando tenemos que definir en este paso la forma en que vamos a recopilar los datos, acá tiene que estar definida ese instrumento. Bueno, la encuesta va a ser esta. ¿Sí? ¿Por qué podría fallar la encuesta? Bueno, eso es una de las desventajas de las encuestas, referente a otros sistemas de información. La encuesta puede arrojar eso, por eso puede ser. Ahora, es importante la estructura de la encuesta, que las preguntas tengan una coherencia, que no estén sesgadas las preguntas, ¿sí? Que sean lo más neutra posible. Ayer justamente con Silvio vieron cómo tenían que ser un formulario, que tenía que ser neutro, que no tenían que ser sesgado, ¿sí? Para que esa encuesta sea más confiable. Igual no estamos exentos de que pueda haber cambios de opinión, por decirlo de una forma. En nuestro ejemplo, en la encuesta que vamos a hacer va a ser de recopilación manual, encuesta física de 10 preguntas, cerradas, sobre, y ahí, ¿sí? Ese es el diseño de la encuesta. Puede fallar la encuesta, como dijo el compañero. Hay formas de salvar esa parte, donde se hacen una encuesta y se prueba. ¿Sí? Se hace una prueba de la encuesta, así como una prueba, como un prototipo, como una prueba de producto, se hace una prueba de la encuesta. Salimos a hacer pocas encuestas para probar cómo funcionan, si arrojan los resultados que yo estoy buscando, si responden los interrogantes que yo me hice como hipótesis o me propuse como objetivo al inicio de la investigación. Pruebo esa encuesta a ver si sirven, si me da la información suficiente. Si es así, la lanzo y me salgo a hacer las 2000 encuestas. Si no es así, le hago los ajustes necesarios y ahí recién salgo con toda la investigación. Eso para lograr mayor confiabilidad aún en las encuestas. Recursos necesarios. Explicar y cuantificar los recursos humanos, tecnológicos necesarios para el desarrollo de la investigación. Acá entramos en la parte de planificación operativa. ¿Sí? ¿Qué necesitamos para poder hacer nuestra investigación? Ese es un plan operativo. Dentro de nuestro plan, ¿sí?, de investigación, tenemos distintas etapas, como un plan estratégico que queremos llegar, a dónde queremos ir, cómo lo vamos a hacer, cuáles van a ser las estrategias, ¿sí? Y ahora viene la parte operativa. ¿Qué necesitamos para poder hacer nuestra investigación? Específicamente, ¿qué necesitamos? Los recursos necesarios. Explicar y cuantificar los recursos humanos y tecnológicos necesarios para el desarrollo de la investigación. ¿A qué nos referimos con recursos tecnológicos? ¿Qué podrían ser recursos tecnológicos en nuestro ejemplo? Los celulares, una computadora, ¿qué más? Wi-Fi, ¿qué más? La propia encuesta es un recurso tecnológico, un recurso técnico. Sí, la propia encuesta. Imprimir las encuestas. Acá vamos con nuestro ejemplo. Recursos necesarios. Para cumplir con los objetivos se necesitarán 10 encuestadores ubicados en el segundo tramo de la costanera y en el microcentro de la ciudad para que logren 200 encuestas cada uno en 2 semanas, de jueves a sábados. Y 5 encuestadores telefónicos en la oficina base con teléfonos disponibles, 5 supervisores, un gerente. ¿Sí? Eso es un ejemplo.
Pero acá estamos enunciando y enumerando cuáles son los recursos que voy a necesitar. Recursos técnicos y recursos humanos. ¿Qué necesito? Necesito una oficina, necesito internet, necesito teléfono, necesito los formularios impresos, necesito 10 encuestadores, necesito 5 supervisores que estén recorriendo las áreas, que estén recopilando la información de los encuestadores, ¿sí? Necesito un gerente. Esos son los recursos necesarios. Es parte del plan operativo. ¿Cómo lo voy a hacer? Todo lo que yo dije que iba a hacer, todo precioso, todo muy lindo, ¿cómo lo voy a hacer específicamente? Fase de estudio y calendario. La planificación del tiempo en la investigación, sus etapas y las diferentes fases. Esto es parte del cronograma. Por ejemplo, mi investigación va a durar 2 meses. 2 semanas para la realización de encuestas, 1 mes para la tabulación y 2 semanas para la realización de informes y conclusiones. Esas podrían ser las distintas fases y el calendario de la investigación. Después, tengo que definir los costos. ¿Cuánto me va a salir esta investigación? Para ver si realmente vale la pena hacer semejante investigación. ¿Sí? Si la investigación me sale más cara que la inversión, ¿sí? O si la investigación me sale muy cara, ¿cuánto tiempo voy a necesitar? ¿Cuánto trabajo tengo que hacer para recuperar esa plata que puse en la investigación? ¿Vale la pena? La relación costo-beneficio incluye todos los costos necesarios para llevar a cabo la investigación en su totalidad. Incluye los salarios, los servicios a contratar, insumos, equipamiento, la relación costo-beneficio del proyecto. ¿Les tapé ahí mientras yo leía? No. Ah. Por ejemplo, en nuestra investigación el presupuesto total es de $5.000. 2.000 en salarios, 100 en costo de telefonía, 500 en papelería en insumos, 500 en alquiler de una oficina. ¿Sí? Eso puede ser, por ejemplo, el presupuesto de nuestra investigación, lo que podría llegar a salir en nuestra investigación. $5.000. Ahí tenemos que estudiar si vale la pena o no vale la pena hacer la investigación. ¿Quiénes van a bares? Levanten la mano los que van a bares, frecuentan bares en la costanera. Levanten la mano. Sin vergüenza, no, mantengan la mano levantada, yo también voy. Levanten la mano, no pasa nada. No es un pecado ir a un bar, ¿eh? ¿Quiénes van a ver? Levanten la mano, mantengan la mano levantada. Bueno, ahí está. ¿Quiénes han ido alguna vez a Antares? Sigan con la mano levantada, no bajen. ¿Quiénes han ido a Patagonia alguna vez? Muy bien. ¿Quiénes han ido a Rustic alguna vez? Bueno. ¿Quiénes levantaron las 3 veces que dije la mano? A ver, mantenga, tengo que ver. 1, 2, 3. ¿Solo 3? ¿Nadie más? ¿Vos? ¿No? ¿Cuál te faltó? ¿Vos levantaste la mano? ¿Eh? Patagonia. ¿Holly? ¿Quiénes fueron a Holly? Ah, entonces Holly. Ahí está. Bueno. Los que levantaron la mano para Patagonia. ¿Cuál más dije? ¿Antares y Holly? ¿Quiénes son? Eran más, che. Vamos, arriba la mano. 1, 2, 3, 4. Los 4 vengan para acá. Los necesito de voluntarios. Vamos, venga. Vengan acá. Pónganse cómodos. Adelante, pónganse cómodos. Siéntanse como en un bar. Ahí está. Son 4. Muy bien. Entonces dijimos Holly, Patagonia y Antares. Ahí está. Bueno. Nosotros tenemos que poner un bar temático en Posadas. ¿Okay? ¿Qué estamos por hacer acá? ¿Qué creen que vamos a hacer? No. Bueno. Es otra dinámica. ¿Cómo se llama esta dinámica?
No. No, ¿cómo? No, sí, todo es un poco sí, pero esta técnica tiene un nombre. No. Focus group. ¿Hablaron de focus group? Sí, hablaron de focus group. ¿Qué es el focus group? ¿En qué consiste el focus group? ¿En qué consiste? En reunir personas, ¿sí? Con características determinadas, ¿sí? Que pueden ser personas que tengan las características de lo que yo necesito saber o no, o puede ser otro grupo de personas que no tenga nada que ver y yo quiero investigar algo de ese grupo de personas. ¿Para qué hago un focus group? Para debatir un tema. ¿Qué tema me gustaría debatir? Ahí Florencia puso focus group. Muy bien, Florencia. ¿Qué tema me gustaría debatir ahora? Sobre los ¿La bares. implementación de un bar temático? Queremos ver cuál era el enunciado de nuestro problema, cuál era. Si es viable o no es viable poner un bar temático en la costanera de Posadas. ¿Sí? Eso queremos saber. ¿Qué pregunta le vamos a hacer a este grupo? ¿Cómo? Bueno, vamos a pensar. Para la técnica del focus group, así, 4 personas, entre 4 y 10, no más que eso. ¿Sí? Ahí vamos. Entre 4 hasta 10 personas, no más que eso. ¿Sí? Tiene que haber un moderador, en ese caso soy yo, un líder, ¿sí? Que va a ir guiando las preguntas. ¿Sí? Puede estar, por ejemplo, la gerencia de la empresa, ¿sí? Los interesados en entender, o puede estar solamente el equipo de marketing, ¿sí? Pero tiene que ir alguien que vaya moderando las preguntas y las respuestas, ¿sí? Que no se arme una discusión acá, por ejemplo, no que Holly es mejor, ¿no? Yo te dije que Rustic a mí me gusta. Bueno, que no se arme, que no haya problemas. Así funciona el focus group. Le hacemos preguntas relevantes, por supuesto, ¿sí? Para nuestra investigación. Nosotros vamos a poner un bar temático en la costanera de Posadas. Tenemos un grupo de consumidores, ¿sí? Que asisten a bares todo el tiempo, consumen un montón de los principales bares de la ciudad de Posadas, ¿sí? Es un grupo altamente valioso para la información que yo necesito obtener. Altamente valioso. Un grupo de consumidores altamente valioso. ¿Qué le vamos a preguntar? ¿Alguien que tenga alguna pregunta para hacerle? ¿Qué es lo que más consumen? ¿Qué es lo que más consumen, chicos? ¿Cómo es tu nombre? Florencia, Delfina, María, Lucas. Bueno, empezamos con Florencia. ¿Qué es lo que más consumen, Florencia? Vamos a ponerte el micrófono, así escuchan los chicos del aula también. Bueno, la primera pregunta, entonces, ¿cuál fue? ¿Quién hizo la pregunta? Ah, en el aula. ¿Qué es lo que más consumen? ¿Qué es lo que más consumen? Ahí vamos. Suelo consumir bebidas. Suele consumir bebidas. ¿Nos alcanza esa respuesta? Bueno. ¿Qué bebida? ¿Qué bebidas? Daiquiri. Daiquiri. Principalmente daiquiri. Solo eso. ¿Eso no le vamos a preguntar? ¿A qué bar va? ¿A qué bar va? ¿Cuánto gastan una noche en a el Rustic. Rustic estaba en la selección, ¿no? Estaba Patagonia, Antares, Holly. Esos 3 nomás. Ah, Rustic también. Muy bien. Pasamos a la compañera. Daiquiri. ¿Qué más? La pregunta era, ¿qué bebidas? Daiquiri o gin. Daiquiri o gin. Muy bien. Pasamos a la compañera. María. Gin es lo que más consumís. Muy bien. Pasamos a Lucas. Cerveza. Muy bien. Bueno. ¿Qué otra pregunta? ¿Qué otra pregunta es importante? ¿Irían a un bar temático? Un temático ya le podemos decir de qué se trata. De fútbol. ¿Sí?
No. ¿Cuánto consumen? Estamos preguntando si irían a un bar temático. Y si van a un bar temático, Primero no sé, quizás. Si le invitan. ¿Lucas? Lucas iría, sí, obvio, dice Lucas. Bueno, ¿qué más preguntamos? ¿Cuál de los tres está mejor ambientado? ¿Cuál de los bares? ¿Conocés los 3 bares que mencionamos? ¿Sí? ¿Cuál te gusta más? Patagonia. Patagonia te gusta más. Dale, pregunto, ¿por qué? ¿Por qué Patagonia? Siento que la vibra es mejor ahí. Tipo, es más lindo todo, es más estético. Es más estético, buena atención, buen ambiente y buenos precios. Muy bien. ¿A vos? ¿Eh? Aparentemente, Patagonia me dijiste. Patagonia. Todo eso hace la ambientación. Patagonia. ¿Por qué? El ambiente. Por el ambiente. Bueno, muy bien. ¿Y acá? Patagonia Rustic. Por la vibra. Patagonia. Bueno. ¿Qué será la vibra? ¿qué es el ambiente? ¿Qué es la vibra? Pues a todos les gusta la vibra, no sé qué será la vibra. Vibra el bar. Bueno, fíjense que esta modalidad, ¿con quién irías? Grupos, pareja, bueno. Fíjense que esta modalidad se presta, acá están tímidos los chicos, ¿no es cierto? Porque somos un montón los oyentes. Están tímidos. Pero la idea es que en esta modalidad de estudio, el grupo, ¿sí?, pueda sentirse cómodo y abierto a opinar libremente. Nosotros ahora estamos haciendo preguntas medias cerradas, más o menos, pero la idea es que se explayen y que empiecen a salir comentarios y cosas que por ahí nosotros no se nos ocurriría preguntar. ¿Sí? Pero en la discusión, incluso en debate, ahí nosotros podamos observar un montón de información que incluso no la teníamos pensado, ¿sí?, recopilar. ¿Qué más le preguntamos? ¿Los precios son importantes? ¿Sí? ¿Y quién tiene mejor precio de los 3 bares a los que vas? El último que fui fue Patagonia. Los otros precios no conozco ahora, hoy en día, pero Patagonia me parece muy accesible. ¿Te parece accesible? Muy bien. ¿Por acá? ¿Es determinante el precio? Igual hace bastante no voy, entonces no sé cómo. No sabemos los precios. Pero no hubo inflación en este tiempo, así que no pasó nada. Bueno, ¿por acá? El disco varía mucho los precios, si salgo sola con amigos, Sí. puede afectar mi decisión a cuál voy. ¿A cuál vas? Depende con quién salís. Muy bien. ¿Por acá? Si tengo plata, voy. Si tenés plata, vas. Eso no. No es determinante el precio. Bueno. La verdad que es un grupo bastante heterogéneo. No estamos llegando a ninguna conclusión importante para nuestro bar hasta el momento. O le estamos errando con las preguntas, hay algo que estamos pifiando. Sí. Para mí, por ejemplo, tendríamos que hacer preguntas relacionadas a, por ejemplo, qué tanto ven fútbol, Sí. qué consumen cuando miran fútbol, qué bebida, si acompañan esa bebida, si son de comer o no, porque hay personas que comen, otras que no comen. No sé, y si le interesaría algún tipo de promoción, algún tipo de combo, algo específico directamente relacionado al fútbol. Bueno, nosotros tenemos que mejorar, sí, allá. Nosotros tenemos que ver, cuando hablamos del focus group, tenemos que buscar, ¿qué tenemos que buscar? ¿Quiénes van a ser nuestros potenciales clientes? ¿Sí? Eso, a ver, eso es parte de nuestra hipótesis, eso es lo que nosotros creemos. ¿Sí? Si nosotros hacemos una correcta investigación, nos va a dar el resultado por el cual vamos a refutar o vamos a confirmar esa hipótesis. Sí, mayormente los hombres prefieren un bar temático de fútbol, o no, o quizás equilibrado. Entonces, primero nosotros hacemos nuestra investigación de mercado, ¿sí? Con las encuestas vemos
qué datos nos arroja, qué información nos arroja. Después, como otra técnica paralela, hago este trabajo, un focus group, ¿sí? De cliente, de gente o que ya es cliente, en este caso no, porque nuestro bar todavía no existe, ¿sí? Entonces yo tengo que estudiar cuáles son las preferencias, qué es lo que consumen, ¿sí? Qué buscan en un bar, y tengo que tener una muestra. Este focus group, este grupo tiene que ser representativo, ¿sí? Puede ser, acá hay más mujeres que hombres, ¿sí? Entonces puede ser que el resultado, por la temática del bar, por lo que significa este bar, no arroje cosas que por ahí no son válidas, digamos, confiables. Sí. ¿Qué necesitan? ¿Qué es lo que buscan? Bueno, para poder armar mi producto y mi servicio de acuerdo a esas preferencias. Esas tienen que ser las preguntas. Con las preguntas que nosotros hicimos recién, estudiamos un poquito la competencia, ¿sí? ¿A qué bar van? Si se fijan en el precio, aparentemente no. Se fijan más en el ambiente, en las vibras, en los servicios que se prestan ahí adentro, ¿sí? En eso se fijan. Y salió mayormente Patagonia. Entendimos qué es lo que consumen. Si yo pongo solo cerveza en mi bar, estoy en el horno. Si me guío por las preferencias le vendo solo cerveza a Lucas, a nadie más, ¿sí? Entonces, de acuerdo a este estudio, entiendo que también necesito tener tragos, gin tonic, daiquiri, quizá otros tragos más. Esto nos sirve a nosotros para entender eso, qué es lo que prefieren los consumidores. Ahora, si yo ya tengo el bar funcionando, voy a hacer un focus group con clientes, ya, con gente que pertenece a mi segmento, que va asiduamente a mi bar, ¿sí? Y ahí le puedo hacer preguntas. ¿Qué opina de la ambientación? ¿Qué opina de las instalaciones? ¿Qué opina de la comida? ¿Qué opina de los tiempos de atención? De la atención en general. ¿Cómo percibe mi imagen? ¿Cómo percibe mi marca? ¿Sí? Para saber si tengo que hacer algún ajuste, si tengo que hacer algún arreglo, ¿sí? Tengo un colega que hizo un trabajo con una heladería acá en Posadas. ¿Sí? Una conocida heladería de Posadas. Hizo un trabajo porque tenía que cambiar la imagen. ¿Sí? Quería hacer un cambio de la imagen. Entonces, hizo esta dinámica, un focus group, con clientes. ¿Sí? Así, al azar, armó clientes. Y le hizo preguntas sobre la imagen. Y obtuvo respuestas muy ambiguas, pero que le sirvieron para desarrollar toda la nueva imagen de los locales, de esa cadena de heladerías. ¿Cómo veían a la heladería? ¿Qué imagen tenía la heladería? Si estaba bueno, si no estaba bien, la gama, los precios, la calidad de los productos, los precios, si los cogían por precio o por calidad, en relación a la competencia, cómo estaban con otras heladerías competidoras, y cómo veían, si fuese esa heladería una persona, ¿cómo sería esa persona? Una persona adulta, una persona joven, una persona tipo clásica, tradicional, una persona con un estilo moderno, ¿sí? Para entender la imagen de marca de esa heladería. El trabajo, el focus group y las preguntas fueron enfocadas para obtener esas respuestas. Fíjense que nosotros cuando hablamos de la investigación de mercado, lo primero que definimos fue entender cuál es el problema y cuál es el objetivo. ¿Qué queremos lograr con esta investigación? Para después esto, para saber qué vamos a preguntar, porque si no después, tanto en la encuesta o con esta técnica de focus group, no sabemos qué preguntar, no sabemos a qué conclusión queremos llegar. ¿Estamos? Bueno, chicos, muchas gracias por prestarnos su amable tiempo. Podríamos hacerle muchas preguntas. Para una empresa para algo tan específico como lo nuestro, que era un bar de cosas deportivas, poner a 3 mujeres. No, bueno, acá porque son las que levantaron las manos, pero Yo no sé ni siquiera si ellos miran deporte. por eso, a la hora de elegir quiénes van a formar parte del focus group, tenemos que elegir bien las características que queremos que tengan esas personas. Lo mismo
Cuando vamos a elegir la muestra, lo mismo. Puedo, por ejemplo, puedo buscar especialistas en bares o especialistas conocedores de fútbol. Bueno, a ver, muchachos, chicos, ¿qué necesita tener mi bar? No, sí o sí tiene que tener los partidos, todos los partidos locales. No, tiene que tener los partidos internacionales. Sí o sí, la Liga Europea de Fútbol tiene que estar. Ok. Tiene que estar los partidos, no sé, de tal, de la Conmebol, de la CONCACAF, de, no sé, ¿sí? Tienen que estar eso. Bueno, entonces yo selecciono y hago el focus group con especialistas del tema en que voy a investigar. ¿Sí? Y ahí hago las preguntas que necesito hacer para poder obtener la información que necesito. Bueno, este es un ejemplo rapidito nomás para una dinámica así, para reírnos un rato, pero así funciona un focus group, ¿sí? Pero tengo que tener definida bien cuáles van a ser las preguntas. Tengo que tener bien diseñadas las preguntas. Lo mismo que con la muestra. Tiene que ser representativa. Acá no fue representativo. ¿Sí? Claramente no fue representativo en base al objetivo que yo tenía. Bueno. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta acá? ¿Dudas para el parcial? ¿No? ¿Está todo claro? Ni tocaron todavía los apuntes. El fin de semana a full, nadie en Rustic, ni en Holly, ni en Patagonia. O sí, pero hasta temprano nomás, porque el domingo a meterle ficha. Bueno, chicos, nos vemos el martes tempranito, ¿sí? Ya vamos a ver cómo van a estar dispuestas las aulas. Supongo que vamos a usar esta aula y vamos a usar aquella aula porque somos como 150. Y 2 horas, lo que dura la clase. Tampoco va a ser tan largo. No va a ser tan largo, va a ser cortito. Bueno, nos vemos el martes que viene. Gracias. Gracias a los chicos del aula.